glándulas anexas al sistema digestivo. Cuando nos referimos al sistema digestivo, también hemos podido hallar referencias a un tubo digestivo, porque es básicamente eso, con modificaciones lógicamente, pero es un tubo que va desde nuestro orificio de la cavidad bucal y se extiende hasta el orificio anal, ¿sí? Son unos 12 a 14 metros, en los cuales vamos a tener un epitelio que va a modificarse de acuerdo a las funciones que va a desempeñar, ¿no? Una capa muscular que va a persistir también con algunas modificaciones, la presencia de glándulas y una adventicia y una serosa externa que también va a modificarse de acuerdo al lugar en el cual vayamos nosotros detallando. Este sistema digestivo o tubo digestivo se inicia a nivel de la cavidad bucal. En la cavidad bucal nosotros vamos a encontrar algunos elementos que nos van a servir para, con un efecto mecánico, lograr una modificación en el alimento que nosotros hagamos ingresar a nuestro sistema digestivo. Todo proceso de digestión se inicia a nivel de la boca, ¿sí? Porque además de la cavidad bucal, tenemos algunos elementos como por ejemplo la dentadura, tenemos la lengua, las glándulas, que en conjunto con ese efecto mecánico que van a tener cada uno de ellos, van a permitir que este alimento que nosotros tratamos de ingerir se vaya mezclando con la saliva, y esta saliva contiene algunas enzimas. Por lo tanto, les repito, la digestión o el proceso de digestión se inicia a nivel de la cavidad bucal. Esta etapa es consciente, es un mecanismo consciente. Yo comienzo a masticar, ¿sí? Me doy el trabajo de utilizar mis piezas dentarias que están diseñadas básicamente para cumplir funciones distintas, como arrancar, por ejemplo, triturar, y la lengua con un efecto mecánico para darle vuelta a este bolo y poderlo mojar literalmente o humedecer con la saliva que se encuentra produciéndose por nuestras diferentes glándulas. Hasta ahí, mecánico consciente. Hasta el momento que este bolo llega a la parte posterior del istmo de las fauces y cae hacia la orofaringe, es que comienza la fase inconsciente, involuntaria, ¿sí? Pero vamos a ver luego histológicamente que eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque como veremos, el esófago, esta primera porción del tubo, digamos, literalmente tubo, va a tener dentro de sus componentes histológicos la presencia de musculatura no solamente lisa, sino también esquelética. Y nosotros sabemos que el músculo esquelético es voluntario, ¿no? Pero obviamente es voluntario mientras nosotros lo manejemos, mientras tengamos ese dominio sobre el músculo esquelético. Lamentablemente nosotros no utilizamos esa función de poder dominar esa porción del tubo digestivo con músculo esquelético. Por eso es que cuando ingerimos algo y lo pasamos, indefectiblemente comienza su tránsito a lo largo del esófago, a llegar al estómago, pasar a nivel intestinal delgado, grueso y finalmente ser eliminado como producto de residuo. Es un tránsito continuo. No podemos nosotros en una forma natural o normal, fisiológica, devolver el bolo que hemos ingerido. Es muy diferente a que yo te diga vomitar. Vomitar sí es un acto que se genera cuando ya el producto está en el estómago, ¿no? Se hace presión y eso revierte, digamos, de manera contraria a lo que es el desplazamiento normal. Pero eso es vómito. Otra cosa es que yo ingiera algo, lo tenga en el esófago y del esófago lo pueda volver a sacar, ¿no? Eso hacen algunas personas que han logrado controlar esa parte esquelética del músculo del esófago. Ya vamos a ver cuáles son esas partes, pero no todos pueden hacer eso, ¿no? O sea, definitivamente no hemos tenido esa capacidad de dominio. Muy bien, todo nuestro sistema digestivo va a estar, digamos, representado en su pared por capas. La primera de ellas es la capa mucosa, ¿correcto? Que, como les menciono, va a estar formada por un epitelio que se va a ir modificando conforme vayamos avanzando en este sistema digestivo. Todo epitelio tiene su lámina propia. En esa lámina propia, en algunos segmentos, encontraremos algunas glándulas
glándulas mucosas, seromucosas, ¿no? Vamos a encontrar una capa muscularis mucosae o propia de la mucosa, que es bastante delgada. En algunas regiones encontraremos glándulas submucosas, es decir, una capa por debajo de la mucosa. A continuación podremos encontrar también músculo propio, musculatura externa, que va a estar determinada por la presencia de capas. En algunos segmentos 2 capas, en otros segmentos 3 capas, dependiendo también la función que están cumpliendo. Y por último estarán envueltos por tejido conectivo organizado como una serosa o una capa adventicia, también determinado por la altura en la cual nos encontremos. Entonces vamos a encontrar segmento a segmento algunas pequeñas modificaciones, pero en general esas 4 capas son las que nos van a determinar desde el principio hasta el fin de nuestro sistema digestivo. Muy bien, hemos mencionado entonces que nuestro tubo digestivo, el sistema digestivo, se inicia en la cavidad oral con la presencia de elementos anexos como la lengua, los dientes y también las glándulas salivales. Una vez que se forma aquí este primer bolo, donde se inicia el proceso de digestión, pasa a lo que es la orofaringe, posteriormente hacia la parte posterior ingresa al tubo llamado esófago, que atraviesa no solamente la región cervical, sino también el mediastino, ¿correcto? Atravesando el piso del tórax, llamado músculo diafragma, que va a dividir o va a ser el elemento que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este músculo, que es delgado, va a ser atravesado por estructuras tubulares como el esófago y la arteria aorta. ¿A nivel de qué? De algunos orificios, ¿sí?, que va a estar representado o va a estar delimitado por algunos pilares, ¿no?, que permiten solamente el pasaje de estas estructuras, además acompañado de algunos nervios, filetes nerviosos. Esta estructura en forma de pilares y de hiatos impide que los elementos que se encuentran en la cavidad abdominal puedan subir e introducirse a la cavidad torácica. Si estos pilares y el hiato no fueran suficientes, es decir, hubiera una insuficiencia, por ahí sí es posible que se genere una hernia, por ejemplo, de lo que es el estómago, ¿no?, que es decir, que parte del fondo pueda ingresar a la cavidad torácica, lo cual obviamente repercute patológicamente. A continuación del esófago vamos a tener nosotros esta porción dilatada del tubo digestivo llamada estómago, que tiene una forma de bolsa de gaita, ese instrumento musical europeo, ¿no? Básicamente va a tener una capacidad que llega hasta incluso el 1,5 litros en condiciones normales. Sin embargo, se ha demostrado que la capacidad de esta cámara gástrica puede ser mucho mayor todavía. Lo más importante entre lo que es el esófago y el estómago es la presencia de una válvula llamada cardias, ¿no? Esta válvula impide que la acidez del estómago invada el esófago, provocando también un evento patológico llamada pirosis, ¿no? Es el ardor que uno siente a nivel de la boca del estómago, o referida como un dolor retroesternal, incluso un ardor retroesternal. ¿Por qué? Porque, como veremos después histológicamente, el esófago tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, es decir, no es un epitelio que esté capacitado para poder resistir elementos ácidos, no está cubierto por una sustancia mucoide que la proteja, a diferencia del estómago y de los intestinos. Entonces, cualquier situación que tenga que ver con incompetencia de esta válvula, de este esfínter, ¿no?, llamado cardias, va a permitir que la acidez del estómago retorne hacia el esófago. Ahora, ¿qué pasa cuando un epitelio es agredido por cualquier situación? ¿Qué es lo que hace nuestro organismo ante cualquier agresión? Se modifica. No es abajo, no es la construcción. ¿Qué es lo que sucede cuando un tejido, un epitelio es agredido? El epitelio se va a modificar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi cardias no funcionarían por cualquier situación, la acidez comienza a subir y a afectar el epitelio esofágico.
Entonces, dentro de todo lo que es el sistema o tubo digestivo, el estómago es la porción más ácida, ¿sí? Más ácida, especializada en producir ácido clorhídrico. Entonces, si toda esta acidez, que es el quimo, pasa al intestino formando el quilo, esta acidez tiene que ser contrarrestada en el estómago, en el tubo digestivo, en el intestino delgado. El intestino delgado está preparado para soportar toda esa acidez. Entonces, el epitelio del esófago va a decir, ok, yo no estoy preparado, pero necesito parecerme al epitelio intestinal. Entonces se generará un fenómeno llamado metaplasia, el reemplazo de una forma de tejido por otro, que está adaptado para esa situación distinta, para esa situación difícil. Pero ¿qué sucede? Como todo en la vida, si esa agresión, que es la acidez, persiste y no la trato, esos cambios adaptativos del epitelio pueden perennizarse. Y no solamente perennizarse, pueden generar cambios patológicos, ya no en defensa, sino con elementos de malignidad. Esa metaplasia puede transformarse en una neoplasia maligna. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo. ¿Y por qué llegamos a esa situación? Lamentablemente, la cultura que nosotros manejamos en nuestra sociedad, ¿cuál es? Me arde. Cuando como, después me quedo con una acidez tremenda. Lo conversamos en el mercado con la vecina. Y la vecina dice, uy, yo tomaba mi sábila. Uy, mire, a la otra vecina le pasó también. Tomó ranitidina y le pasó. Tomó antiácidos y le pasó. Y como buenos peruanos nos vamos a la botica de la esquina. ¿Tiene ranitidina? Sí, véndame. ¿Cuántos? Deme 10, deme 15, deme 20. Y lo comienzo a tomar. ¿Me va a calmar? Sí, pero no va a atacar el problema. No me va a solucionar el problema. Me va a calmar el problema, nada más. Lo va a enmascarar. Ah, ya no me arde. Listo. Tómate también este antiácido, te va a caer bien. Uy, me refresca un montón. La próxima me arde. Ah, el antiácido. De acá a un mes me sigue ardiendo, porque me va a volver a arder. Vuelvo a tomar, ya ni pregunto, porque ya me recetaron. ¿No? Yo ya sé qué tomar. Cada vez que estoy mal, tomo. Claro, pasan 3 años, 4 años. Comienzo a perder peso, comienzo a sentirme mal, comienzo a ver sangre en heces. Recién voy al médico. Felicitaciones, tiene cáncer. Costumbres que nos pueden llevar a cometer grandes errores en diagnósticos, ¿no? En el sentido de que no buscamos la ayuda apropiada en el momento temprano, sino cuando ya es a veces demasiado tarde. Muy bien, después de eso, el estómago, como les mencionaba, está también adaptado para producir ácido y soportar también la acidez. Después de ello pasa al nivel del intestino delgado, inicialmente en el duodeno, en la porción inicial, en donde va a recibir también las sustancias producidas en diferentes órganos o órganos complementarios o anexos, como quienes, como el hígado, como la vesícula, como el páncreas, con producción de enzimas que van a interferir en momentos distintos. Por ejemplo, el hígado produce la bilis, ¿correcto? Ahí es donde se sintetiza, no es donde se almacena. ¿Se almacena en dónde? En la vesícula biliar. Y esta vesícula tiene la capacidad no solamente de contener a la bilis, sino también concentrarla. Porque imagínense, se produce más de 1 litro de bilis al día y la vesícula es de este tamaño. 1 litro no entra ahí, esto no entra ahí, esta botella no entra ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? El exceso de líquido se reabsorbe y pasa nuevamente a nuestro sistema, mientras que las sales quedan concentradas en la vesícula y quedan a disposición cuando sean requeridos, cuando ingerimos, por ejemplo, alimentos con alto contenido de grasas, ¿no? Y después lo mismo hará el páncreas, produce también sustancias, pero eso sí más directamente, ¿no? El páncreas exocrino.
Y con ello, lógicamente, el alimento que está en proceso ya de digestión desde la boca, el estómago y en el intestino recibe mayor cantidad de enzimas, generando que todos esos alimentos transformados en sustancias que pueden ser absorbibles por la mucosa intestinal. Y una vez que son absorbidos, pasan a nuestro sistema a formar parte de cada una de nuestras células. Finalmente, se reabsorberá el líquido excedente a nivel del intestino grueso, en donde se forman finalmente las heces y son eliminados por la porción final, recto y ano. Y eso es todo el recorrido de nuestro tubo digestivo. Muy bien, en general vamos a tener nosotros 4 capas en nuestro sistema o tubo digestivo. La mucosa, que va a estar conformada por el epitelio, por la lámina propia y por la muscularis mucosae o muscular de la mucosa. Hay que diferenciar muy bien. Existe la muscular de la mucosa y la muscular propia. Es muy diferente. En la lámina propia que tenemos, tejido conectivo laxo, es ricamente vascularizado, existe la presencia de glándulas, hay presencia de vasos linfáticos y también nódulos linfoides. Recordemos lo que le dije cuando iniciamos nosotros con aparato respiratorio. Tenemos sistemas que están en contacto con el medio externo y son los famosos tubos. El tubo respiratorio y el tubo digestivo. En el respiratorio ya hemos visto nosotros tejido linfoide asociado a bronquios, ¿no? Y aquí veremos el asociado a mucosas. La submucosa, tejido conectivo denso, irregular y fibroelástico, no contiene glándulas excepto a nivel de esófago y duodeno. Existen vasos linfáticos y vasos sanguíneos y existe el plexo submucoso o de Meissner, ¿ya? Plexo submucoso de Meissner, con mayúsculas por favor, no se olviden. Tercera capa, la muscular propio, llamada también muscular externo. Está formado por músculo liso, excepto en parte del esófago, ya lo veremos después. Tiene 2 capas, en general el estómago tiene 3, ¿no? Son la circular interna y la longitudinal externa, a diferencia o de manera inversa a lo que hemos visto recién, renal, ¿sí? En donde es circular externa y longitudinal interna. Aquí es al revés, circular interna y longitudinal externa. Y aquí entre estas 2 capas musculares encontraremos el plexo mientérico de Auerbach. Y finalmente la serosa o adventicia, dependiendo de la región en la que nos encontremos. Primera parte entonces de este tubo, el esófago, ¿no? La histología repetida, mucosa, el epitelio, medio milímetro de espesor, es decir, bastante delgado. Es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y hay la presencia también de células de Langerhans. En la lámina propia vamos a encontrar nosotros glándulas de tipo mucoso, esofágicas cardíacas, cerca de la faringe y del estómago. Además de nódulos linfoides. Siempre va a haber nódulos linfoides. ¿Por qué? Porque es un sistema, es un aparato que está en contacto con el medio externo. Ingerimos todo lo que nos ocurre, hasta nos chupamos el dedo. ¿Sí? De niños, ¿quién no ha comido tierra? De niños, ¿quién no ha compartido un chicle? O sea, es absurdo todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo, ¿no? Entonces, ante todo eso, ¿qué tiene que haber? Nódulos linfoides, ¿no? Sí, también eso. Ok, muy bien. Después, muscular de la mucosa, una capa delgada longitudinal, siempre de músculo liso, ¿correcto? Músculo liso. Ahora, su mucosa, tenemos tejido denso fibroelástico, glándulas esofágicas propias, que son serosas y mucosas. Las células serosas van a producir persinógeno y lisocima, y tendremos entre estas, en esta capa submucosa, el plexo submucoso de Meissner. La muscular propia, lo mismo que hemos repetido de manera general, va a estar formada por 2 capas, circular interna y longitudinal externa, pero aquí sí vemos una pequeña diferencia, o una distribución muy peculiar. El esófago, ¿no? El tubo, supongamos que esto es el esófago, ¿correcto? Igual, la parte superior, media y distal.
La parte proximal o superior, tercio proximal, tercio medio y tercio distal. El tercio proximal del tubo del esófago, es decir, la que se conecta con ¿qué? Con la orofaringe, ¿correcto? Muy bien. Está, O sea, con la faringe, pues. con la faringe. Tiene parte. Está, digamos, formado por lo que es músculo esquelético, es decir, un músculo que yo puedo controlar. El tercio medio tiene los dos elementos, músculo liso y músculo esquelético. Y el tercio inferior solamente músculo liso. Correcto. El ritmo de peristaltismo es más o menos 50 milímetros, es decir, 5 centímetros por segundo. El tránsito del bolo alimenticio en el esófago es bastante corto, no está mucho tiempo en el esófago. El mayor tiempo permanece a nivel del estómago. Después la denticia y la serosa. De aquí tenemos un corte transversal del esófago. Que lo que tenemos aquí es la luz, ¿correcto? Por aquí pasa el bolo alimenticio. Esto sería el epitelio, que es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Tenemos después la lámina propia, con la presencia aquí se ve de músculo liso. Aquí también. Esto sería la submucosa. Y estas son las dos capas de músculo liso. La circular interna y la longitudinal externa. Como ustedes pueden apreciar, la distribución de las fibras, la orientación de las fibras es distinto y eso me permite a mí decir cuál es circular interna y cuál es longitudinal externa. Si esto es un corte transversal, entonces la primera capa es circular interna y esta es longitudinal externa. ¿Sí? Están longitudinal y circular. Ahí están las dos capas o no. Por fuera, la serosa. Doctor, ese sería el epitelio el que está por arriba, ¿cierto? Todo esto es el epitelio. Ya, por debajo la lámina propia. Lámina propia. Todo eso sería la mucosa. Mucosa. ¿Y lo que sigue debajo? Submucosa. Ah, todo eso. Todo esto es submucosa. Y el muscular. Todo esto es lámina propia con epitelio. Ajá. Esto es submucosa. Ya. Miren, acá se ve, bueno, por la coloración se ve mejor, ¿no? La luz, epitelio, lámina propia, incluye muscularis mucosae. Aquí viene la submucosa y esto es la muscular externa. Primera capa, circular interna y longitudinal externa. Por aquí vendría la adventicia. por aquí, sí, adventicia en la parte O la superior, serosa en la parte serosa. inferior. Doctor, pero es lo mismo adventicia con serosa, porque lo que se Depende de la ubicación. Tiene epitelio. Sí, ¿Cómo? ¿Qué se diferenciaba? No, se diferenciaba por el lugar en el que estaba. Es Por el básicamente lugar. por el lugar en Ella que dijo está por el recubriendo. lugar. Muy bien. Nuevamente, entonces acá tenemos la mucosa que está representada por epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. Por debajo viene la submucosa, en la que deberíamos encontrar glándulas y plexo submucoso o de Meissner. Submucoso de Meissner. Por debajo la muscular externa, que son dos capas, Circular circular interna y longitudinal externa, en donde encontramos el plexo de Auerbach. Auerbach o plexo Y mioentérico. Entérico. Y más allá estaría la Serosa. serosa o la denticia, dependiendo de dónde Doctor, en está. este caso la mucosa tiene 3, ¿no? Capas. Con toda la muscularidad. Tres elementos que lo conforman. Y la muscular y mucosae sería el límite, ¿no? Ajá, el límite. Nuevamente, epitelio, estratificado plano, no queratinizado, la submucosa, perdón, Lámina la propia. lámina propia con Submucosa. con muscularis mucosae. Por debajo vendría la submucosa, más acá vendría muscular capa externa y más allá la Serosa. Serosa. Correcto. Epitelio, lámina propia, muscular y mucosae, submucosa, muscular muscular externo, ¿no? Muscular externa y Circular interna y longitudinal externa. ok, Y la después serosa. la serosa. Miren acá el epitelio y tenemos aquí un nódulo linfoide, Linfoide. siempre ya asociado a mucosas, Completo, doctor. folículo, ¿cómo? Nódulo Nódulo linfoide. linfoide, folículo linfoide, ok. Ahora miren ustedes, esto es un poco más detallado, esófago corte completo, ¿no?
Arriba el epitelio, por debajo la lámina propia con la muscularis mucosae. Todo esto es la Mucosa. Por debajo de la mucosa, ¿qué hay? La submucosa, con presencia de glándulas submucosas. Podríamos encontrar aquí también el plexo de Meissner. el plexo submucoso de Meissner. Y aquí tenemos la capa Muscular externa. tanto la circular interna como la longitudinal Externa. externa. Y por debajo vendría la Serosa. serosa. Las células serosas van a producir pepsinógeno y lisocima. Doctor, ¿las glándulas submucosas son igual que las seromucosas? Lo que pasa es esto, glándulas submucosas tienen glándulas serosas y glándulas mucosas. Doctor, si nos ponemos una lámina así y tenemos que poner mucosa, submucosa, muscular externa, en este caso, ¿pondríamos nomás serosa y adventicia o tendríamos que ver en qué lámina estamos? Mira, acá por ejemplo, puedes colocar serosa o adventicia porque estás en el esófago. En el esófago hay las dos. En la parte distal ya es serosa. En la parte proximal es adventicia todavía porque está justo en relación al sistema respiratorio también. Ahora, cuando ya llegamos al estómago, es propiamente Serosa. Serosa, ay. Propiamente serosa. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Epitelio. Epitelio. Plano, Lámina propia, la Muscular muscular mucosa. La mucosa. Todo esto es la. Mucosa. Por debajo está la Submucosa. por la presencia de Glándulas submucosas. glándulas submucosas. O de Meissner. Plexo Ese es de el no, No. de Meissner. plexo submucoso O de o Meissner. Meissner. Doctor, y ese sería el conducto, ¿cierto? Sí. Claro, el ducto conducto, sí. Esto es la glándula. Aquí tiene los ductos. Ahí estamos en submucosa, doctor. Sí. Glándula submucosa. Ujú. La glándula contiene muchos túbulos cubiertos de células epiteliales mucosas, presencia de ductos, vasos sanguíneos y linfocitos. Doctor, pero en Que- general sería capa submucosa, ¿cierto? La capa porque- es submucosa. Ah, Sí. Tienes capa mucosa, capa submucosa, muscular externa y serosa o Serosa, adventicia. sí. Son 4 capas. Muy bien. ¿Qué es esto? músculo estriado. músculo Estriado Esquelético. esquelético, ¿verdad? Miren, fibras musculares con Presencia de núcleos en la varios periferia. núcleos periféricos. ¿Y esto qué es? Músculo liso. Correcto, un solo núcleo de dispositivo central, una sola fibra, sino que es un corte transversal. transversal, por eso que no. Entonces, si tenemos músculo liso y músculo esquelético, ¿en dónde estamos? La muscular. ¿Cómo, doctor? No. En la... ¿Cómo? Tengo Músculo músculo liso y liso y esquelético. músculo esquelético En en el una misma tercio muestra. medio. ¿En dónde estamos? En el medio. No. En el tercio medio. En el tercio medio. del esófago. ¿Ven? ¿Me pueden decir en dónde estamos? En el tercio medio del esófago. esófago. Lo mismo, miren ustedes. Fibras musculares estriadas esqueléticas y Músculo fibras liso. musculares Lisas. lisas. ¿En dónde estamos? Tercio En el medio tercio del medio del Tercio medio esófago. del esófago. Aquí sí es otra cosa. Esta es la muscular externa, ¿no? Hacia Circular aquí es la interna. Submucosa. submucosa y aquí es la Serosa. serosa o adventicia, ¿verdad? Entonces, esta es la circular interna, capa circular interna y la longitudinal externa. Ajá. Y entre estas dos capas que hay, El plexo de Auerbach con El plexo plexo mientérico El de y Auerbach. está entre las dos capas musculares, ¿no? Correcto. ¿No? Y acá, bueno, y esta es la propia Vena adventicia esofágica. o serosa, ¿no? vena esofágica. La unión gastroesofágica. Esta unión es donde se va a realizar el cambio del epitelio. ¿Sí? Coincide con lo que es el esfínter cardias, Ujú. ¿no? Es decir, el epitelio estratificado plano, no queratinizado del esófago, se va a convertir en un epitelio Cilíndrico. simple, Sí. cilíndrico simple, que es el epitelio del Del estófago. estómago, del estómago, cilíndrico simple, del estómago. Ahora, este cambio no es tan dramático, ¿correcto? Pero sí es el punto, digamos, llamado unión gastroesofágica. Ah, Aquí es donde se comienza a alterar lo que yo les mencionaba, la famosa metaplasia. Si este esfínter no funciona bien, la acidez del estómago pasa hacia lo que es el esófago. del estómago, perdón, Pasa al pasa esófago. hacia el esófago
y genera que este epitelio se reacomode, cambia, genera una metaplasia. Y como este epitelio no está preparado para resistir la acidez, tiene que cambiar a un epitelio que sí lo esté. ¿Como cuál? El epitelio intestinal. ¿Sí? Porque toda la acidez del estómago, ¿a dónde va? Al intestino. El intestino sí está preparado entonces. Por eso es que se llama metaplasia intestinal. Correcto. Pero ya les mencioné, este cambio, esta metaplasia, si bien es cierto, es un mecanismo de protección generado por nuestro propio organismo, porque es tan bueno y condescendiente con nosotros, que se esfuerza por protegernos, pero cuando no le hacemos caso, este cambio, esta adaptación puede generar cambios malignos, puede degenerar en cambios malignos, como el cáncer, por ejemplo, cáncer de esófago, ¿no? El estómago entonces, vamos al estómago. El estómago es una bolsa en forma de gaita, ¿no? Es una dilatación del tubo digestivo, ¿correcto? Que va a estar dividido en regiones llamadas fondo, cuerpo, antro y píloro, terminando justamente de la nueva literativa en un esfínter que va a limitar la salida de lo que es la cámara gástrica o cavidad gástrica hacia el duodeno. Doctor, ¿esa cámara se mantiene cerrada mientras degrada los alimentos? ¿O? Ahora, vamos ahí. Ingresa el bolo, ¿sí? Ese ingreso ya genera un estímulo, ¿verdad? Un estímulo enzimático, producción de enzimas, producción de ácido y todo lo demás. Eso va a originar también que la musculatura de nuestro sistema o tubo digestivo genere movimientos contráctiles llamados, ¿cómo se llama? Movimientos peristálticos. Pero el movimiento peristáltico lo van a leer en fisiología de Guyton o de Gannon, lo que ustedes quieran. No es una simple contracción muscular continua y el alimento va pasando, porque si fuese así en menos de media hora estuviera fuera, ¿no? Entonces, no es así. El movimiento peristáltico se da por segmentos y también hay movimientos antiperistálticos, es decir, que no solamente movimientos que avanzan, sino movimientos que permiten retroceder. ¿Para qué? Es como el trompo, una mezcladora de cemento, concreto y todo lo demás, una construcción. ¿Han visto ustedes una construcción de un techo? Un llenado de techo. Sí. ¿Qué haces? ¿Metes ahí de todo o no? Sí. Cemento, agua, ripio, piedras, arena y todo lo demás. ¿Y qué hacen? Lo mezclan. Genera, ¿no? Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. ¿Para qué? Para que todo se mezcle bien. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya, como masticamos la mayoría de personal de salud, ¿no? Ponemos a la boca y pasamos. ¿Por qué? La hora. No tengo tiempo. Ya después lo saboreo. Después pregunto qué comí, ¿no? Es una mala costumbre y atentamos contra nuestra propia salud, pero lo hacemos. ¿Ok? Lo hacemos. Comemos a deshoras y todo lo demás. Nos maltratamos y comemos saliendo de aquí en la noche todas las frituras que hay en la esquina. Qué rico, ¿no? Bueno, entonces, ante todo eso, ¿qué es lo que genera? El ingreso de cualquier alimento a nuestro cuerpo, a la cámara gástrica, genera justamente que los movimientos peristálticos se den en ese orden, movimientos peristálticos y antiperistálticos, para que el tiempo de exposición de los alimentos a los jugos gástricos sea el mayor tiempo posible. A pesar de eso, cuando tú tienes una alimentación rica en proteínas o una alimentación mayoritariamente carbohidratos, mayoritariamente lípidos, el proceso tiene más a menos tiempo de exposición. El agua pasa directamente, ¿no? Los carbohidratos demoran, pero poco, 45 minutos, no más. Las grasas, un poquito más. Las proteínas son las que más demoran. Entonces, todo eso depende justamente. Léanlo creo que eso está en Gannon. Si mal no recuerdo, lo leí para un caso, para un juicio, que me sirvió muchísimo. De ahí les cuento. Soy médico legista. Bien chismoso, no se cuente. Ok, va.
pero es justamente parte científica. Medicina legal es la ciencia de la medicina puesta en servicio de la ley. Eso es medicina legal. Resultaba que había un señor que vivía en una chacra, o sea, cuidaba una chacra, era de una parte de Cajamarca, pero cuidaba la chacra, y bueno, era mayor el señor, casi 50, casi 60 años, tenía su esposa, pero estando aquí en la chacra tenía su amante, o sea, directa, su amante. La señora se entera y viene a verlo el señor, ¿no? Entonces el señor, bueno, la recibe en la chacra donde tenía una casita, le habían dado como vigilante. Pues, ¿qué es lo que dice el señor? Hemos almorzado a las 12 en su declaración, ¿eh? Porque yo le hice la necropsia a la señora. Hemos almorzado a las 12 y hemos almorzado una sopita de fideos y un platito de arroz con papa. Nada más. Ah, y su refresco de naranja. Sí, naranja. Nada más. Ninguna proteína. Arroz, fideo y papa. No hubo huevo, no hubo carne. ¿Ven? Perfecto. En su declaración, ¿eh? Porque eso es declaración. A las 12 hemos almorzado. Yo he estado con ella hasta las 2:30 de la tarde. Me he despedido de ella y me he ido a ver que regar la chacra. He regresado a las 4:30 y le he encontrado a su esposa con un disparo en la cabeza, muerta. Supuestamente haya llamado a la policía, trató de comunicarse, que por acá, que por allá. Pobrecito, mataron a mi esposa. Bueno, le hago la necropsia, la lesión por bala, obviamente, causa de muerte. Y tenía lesiones en la rodilla, estaba arrodillada, ¿no?, la señora, y algunas escoriaciones, nada más. No había mayor signo de violencia. Pero en la necropsia se abren todas las cavidades. Y reviso la cámara gástrica, obviamente. Tenía arrocito, papita, fideíto. No había nada de carne. Y estaba la cámara gástrica llena. ¿Sí? Llena. Eso para mí, o sea, yo lo registro, ¿no? Un registro, todo lo que yo encuentro registro. Lamentablemente, los fiscales no tienen la costumbre de conversar con nosotros sobre nuestros hallazgos. Ellos piensan que van a ganar sus casos así nomás, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, me voy a la audiencia, me citan, porque antes era presencial, fue antes de la pandemia. Presencial, voy, y ya, bueno, algunos policías ya me conocen, pues, ¿no? Doctor, ¿le toca el caso? Sí, le digo, estoy acá. Estaba preocupado, doctor. ¿Pero por qué? No, es que este pata ya lo ha hecho anteriormente. Nosotros sabemos que él lo ha matado, pero ya la vez pasada salió bien librado. Sí, le digo. Y llega la fiscal, bien, con los tacos, todo. Loquísimo. Doctor, ¿qué tiene acá? Sí, le digo, doctor, ¿usted qué me puede decir? Recién te quieres enterar. Eso se conversa, pues, ¿no? O sea, ¿qué le voy a preguntar? O sea, se supone que ella lee mi informe, si le genera dudas, tiene que preguntarme, ¿no? Digo, ¿y por qué tienen temor? Le digo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le ha dicho, doctora? ¿No? Se me ocurre preguntar. Y como está el policía, la fiscal y todo, pues, no, doctor, lo que pasa es que ya él la mataba anteriormente, pero bueno, no se encontró el arma, no esto, el otro, salió bien librado. Ya le digo, pero bueno, ¿y ahora qué tienen ustedes? ¿El arma, algo? Y le digo, ¿qué les ha declarado? ¿Qué les ha dicho? Se me ocurre preguntarle, ¿no? ¿Qué les ha dicho? No, bueno, que él ha estado ahí, que él ha almorzado a tal hora, que ha comido esto, ha estado hasta tal hora con su esposa y después se ha ido, ha regresado y estaba muerto. ¿A qué hora le digo? Que han almorzado a las 12, bien puntual, así 12 hemos almorzado,
y que a las 2:30 él se ha ido dejando a su esposa viva. Ah, ya, ok. Pero estuvo lleno su bolsa, ¿no? Estaba lleno. Y se supone que ya tuvo que haber digerido, no hay ninguna proteína. Ah, sí. Sí está funcionando. Lo que pasa es que el contacto de atrás está medio flojo. Sí, no pero queda ya, entero. ya está funcionando. Hay que averiguar por si acaso. Igual. ¿Van a estudiar de aquí? Acá vamos a feria. Y listo, ya tenemos el caso ganado. Porque usted dijo que... Usted encontró lleno el... Claro. Después de 2 horas y media eso es imposible. No se fue a las 2:30. No se fue a las 2:30. Entonces, si eso es mentira, todo es mentira. Y me quedaron mirando. Así, doctor. Lógico, le digo. ¿Esa declaración lo ha hecho delante de su abogado? Sí, se fregó. Listo. Se acabó. Ya lo tenemos. Pregúntenme eso. Nada más, no tienen que preguntarme nada más. ¿Mató? Él la mató. Va a estar con Pero, el o sea, ¿por amante. qué, doctor? ¿Usted qué vio? ¿Por la hora de muerte, se podría decir? ¿O? Si él me dice que almorzó a las 12, o sea, terminó de almorzar a las 12, y que él se fue dejando a su esposa viva a las 2:30 de la tarde, Yo tuve que haber digerido. 2:30, son 2 horas y media Ay, qué el alimento, que era puro carbohidrato, ya tuvo que haber pasado. Porque no hubo ninguno. Y así fuera proteína y puede ser que un poco más. Ya. Ya, entramos al caso. Ahora ya entiendo. Entonces la mató y se fue y luego regresó. Ya, ¿no? Pues se la mató y ya hizo toda la jarana de esperar las horas Ah. y todo lo demás, ¿no? Ya, listo. Pero para Si eso en el tienes que caso, tener conocimiento. si no conoces, no lo piensas, No gano. no lo buscas, no lo vas a encontrar. ¿Eh? Y eso fue fisiología, Fisiología. nada más. Pero ya, listo, preguntó el fiscal, hice énfasis, y el abogado que tenía un médico con el que estaba comunicándose, porque así trabajan ahora lamentablemente, hizo repreguntas sobre eso justamente. Yo digo, no, pero búsquelo en el libro, lo más elemental de la medicina, fisiología de Galton. Búsquelo, ahí está. Capítulo, ya no me acuerdo. Pero usted lo estudió, parece. No, porque me enteré recién ahí. Esa mientras iba, claro, haciendo la... No, pero es que eso, supongo que ustedes lo han tenido que, o lo van a leer en Lo vamos la siguiente semana. Fisiología y sistema digestivo, lo van a tener que leer. Y ahí fíjense cuánto demora cada producto en pasar. Esa es fisiología, eso es pregrado. Para. Pregrado, ni siquiera es de especialidad, es pregrado. O sea, con una situación de pregrado ganamos el caso. Pero es esto básicamente, ¿no? ¿Por qué demora tanto cada elemento? Y eso se lo van a preguntar a ustedes. Muy bien. Las partes: carnes, fondo, cuerpo, entropilórico. El estómago tiene un volumen de 50 mililitros a 1500 mililitros, dependiendo obviamente 50 mililitros cuando somos lactantes, 1500 en estadio adulto, ¿no? Esto es variable, lógicamente, por las características que hemos mencionado de la pared del estómago. Puede distenderse mucho más. Yo estoy seguro que cuando ustedes regresan a sus casas después de 2 días de estar en la universidad estudiando, la mamá los ve y le dice: pobre mijito, mijita, se sacó la mugre, ven acá, hijito, come todo. Y te da lo que no te ha dado 2 días. A mí me sucedía, ¿eh? Yo estudiaba en Lima, mi mamá, yo llegaba a Chimbote, la veía y me sabía por el mes y medio que no me había visto, ¿no? ¿No? Sí, igualito, en un par de días me da de comer todo. Entonces, obviamente eso hace que nuestro estómago tenga una mayor capacidad, ¿no? Ah, doctor, usted estudió en Lima. Yo soy sanmarquino, El sanmarquino. soy chimbotano, pero estudié por ahí. Muy bien. Entonces tenemos características histológicas. Vamos a ver, histología del estómago. Lo más saltante dentro de la histología del estómago es la capa mucosa, la más superficial. Y por eso es que acá lo vamos a tener. Los elementos que la conforman son los mismos. Vamos a tener un epitelio, una lámina propia y muscular de la mucosa o muscularis mucosal. ¿Ok?
Cualquiera de los dos nombres. El epitelio, aquí sí vamos a encontrar algunas, comienzan las variaciones bonitas. Vamos a tener un epitelio que es un epitelio cilíndrico simple, se acabó. No tengo otro tipo de epitelio, es un epitelio cilíndrico simple, pero va a estar distribuido de una bonita forma. Vamos a tener células de recubrimiento de la superficie que producen moco, una cantidad de moco visible, ¿no? Pero este epitelio se va a invaginar y va a formar las famosas foviolas o fositas gástricas, en donde vamos a encontrar nosotros toda la gama de células que producen las diversas sustancias. ¿Sí? Así está organizado nuestro estómago, por un epitelio, que es un epitelio simple, cilíndrico, que este se invagina, se introduce a la profundidad, formando las famosas foviolas o fositas gástricas, en donde vamos a encontrar todas las células gástricas que producen sustancias. La lámina propia, muy vascularizado, hay células plasmáticas, linfocitos, mastocitos, fibroblastos, y presenta las glándulas gástricas. Y la muscularis mucosae, hay 3 capas de músculo liso, más el cile común, más una circular externa agregada, que no siempre es aparente. Así que tiene la misma disposición que el esófago, sí, circular interna. Sí, pero le sumas una circular externa más. ¿Ya? Sí, le sé. Que a veces no hay mucha diferenciación entre la longitudinal y la circular, por eso es que a veces no se toma tanto en cuenta. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a tener. El epitelio, todo el epitelio es cilíndrico simple, pero este epitelio se invagina y forma las foviolas o fositas gástricas. Por debajo vamos a tener las glándulas gástricas, ¿correcto? Miren acá. Estas son las foviolas, sí. Y aquí tenemos las glándulas gástricas. Todo esto está dentro de la lámina propia. Y aquí tenemos la muscular y mucosa, es decir, todo esto es la mucosa gástrica. ¿Correcto? O sea que las glándulas, doctor, están inmersas en el tejido conectivo porque es lo que es la lámina propia. ¿Ya? Llámale lámina propia. Muy bien, nuevamente, epitelio de revestimiento que se invagina, forma las foviolas o fositas gástricas, y tenemos aquí en la lámina propia las glándulas gástricas. Y aquí tenemos la muscularis mucosa. Son mucosa gástrica o fúndica porque la mayor cantidad corresponde a la parte fúndica y corporal también. Del fondo. Mucosa gástrica fúndica, las foviolitas y las glándulas gástricas inmersas en lo que es la lámina propia, limitados por la muscularis mucosae. Nuevamente, aquí tenemos el epitelio de recubrimiento, que es un cilíndrico simple, que se invagina y forma las foviolas, y en la lámina propia tenemos las glándulas gástricas, llamadas fúndicas o también oxínticas. En esta lámina propia vamos a tener gran cantidad de células plasmáticas, que son los linfocitos B activados, y es bastante común porque nuestro sistema digestivo está en contacto constante de agentes patógenos, por eso los nódulos linfáticos están activos, y las células B, los linfocitos B, al activarse forman las células plasmáticas, ¿no? O sea, doctora, ahí estamos en la lámina propia, ¿no? Lo que está al costado son las glándulas. Glándulas, claro. Glándulas fúndicas ahora. Las glándulas fúndicas tienen la siguiente distribución: istmo, cuello y base. El istmo corresponde, pero primero, la parte más superficial está formada por células cilíndricas simples, en donde encontraremos también algunas células llamadas células regenerativas, a partir de las cuales se van a reproducir el resto de células, ¿no? Esto se va a regenerar, lógicamente. El epitelio, entre comillas, se desprende, digamos, cada cierto tiempo y se renueva. Es uno de los epitelios que más se renueva, al igual que la dermis, ¿no? Después tenemos, el istmo, en la cual vamos a encontrar células de la mucosa del cuello que producen mucosa. Después vamos a tener en el cuello, vamos a tener las células oxínticas, también llamadas parietales. Después más abajo en la base vamos a tener la presencia de células simógenas, llamadas principales.
Y por último, las células enteroendocrinas. Y aquí comienza ya la diferencia entre una y otra célula. Lo principal, lo que debemos aprender a reconocer son las células parietales y las células principales. Con esas dos, suficiente por ahora. Las células parietales, miren ustedes su citoplasma, Claro. rosadito, eosinófilo. Mientras que las células principales son más basófilas. Son más Morado, pequeñas, ¿no? moraditas, más pequeñas y basófilas. ¿De acuerdo? Esa es la característica más sensible. Como ustedes pueden ver en este esquema, las células parietales son menos numerosas y las células principales son las Más células cantidad, más más numerosas. numerosas. Nuevamente acá, miren, ¿qué sería esta? ¿Cuál? Parietal. Célula. Parietal. Y estas, Principal. las células parietales son ligeramente más grandes Y incluso eosinófilas. que las principales, Sí. ¿verdad? Y eso nos va a favorecer para reconocer entre uno y otro. Hemos cambiado nada más. Finalmente aquí, Parietales. las células Parietales. parietales, llamadas también Oxíticas. oxíticas, son las que van a producir el ácido clorhídrico, el factor intrínseco también que tiene que ver con la absorción de vitamina B12 a nivel del Ilio. y las células principales llamadas también simógenas que contienen pepsinógeno, renina, Renina, lipasa lipasa gástrica y van a estar estimuladas tanto por el vago como por la secretina. Estimula su Ah, secreción. sí. Pues acá tenemos, miren ustedes, Parietal, células de parietal. citoplasma rosado y células Simógenas. simógenas. O Principal. principal. Esa lámina pónganos. Qué bien bonita, ¿no? Sí, ¿Qué funciones tiene? es por la coloración, produce, ¿no? doctor. ¿Qué produce? Es por la coloración. Existen también otras células en menor cantidad como las células G que producen gastrina. Obviamente estas células son específicas para un tipo de inmunistoquímica. Siempre la inmunistoquímica nos permite reconocer especificidad. ¿Ya? Con esta inmunistoquímica solamente se van a tener las que me producen gastrina, el resto no. Las células. Inmunohistoquímica es la tinción, ¿verdad? Sí. Doctor, en este caso son las que están de color Pintaditas. como Un marrón. marroncito Pardo, ¿no? Pardo. Pardo, ajá. Pardo. Esa es la coloración de la inmunistoquímica. Todas son pardo, pero depende de el marcador que tú estés usando. Lo que varía es el marcador. Y el marcador me sirve para identificar a la célula específica. Entonces, ya acá tenemos mucosa gástrica del cardias. Como ustedes pueden ver acá, digamos, las foviolas son un poquito más cortas, más superficiales. Igual tenemos la presencia de las glándulas gástricas y de gran cantidad de tejido linfoide. Esto es una gastrita, ¿no? Esto es algo patológico, esto es una gastrita. Mucosa gástrica antral, igual, similar a la mucosa cardíaca, las foviolas son más superficiales y aquí vemos la gran cantidad de glándulas gástricas. ¿Esto qué sería? Muscularis, Muscularis mucosa. Todo esto es la mucosa. mucosa, ¿verdad? Ahí estamos valorando solamente mucosa gástrica. Mucosa gástrica. Lámina, mucosa gástrica. Claro. A ver, doctor, retroceda la Qué bonito. ¿Y la cardial? Esa es de la muscular, ¿cómo sería? No, en la cardial, en la cardial. La siguiente, la En siguiente. No, No, más adelante. más adelante, antes del antral. Esa. Esa ahí lo podría volver a explicar. Sí, está acá. Mira, el epitelio cilíndrico simple se invagina, forma las foviolas. Las foviolas también son un tanto superficiales, tanto también en el cardias son ligeramente más superficiales. Por debajo que tenemos Que células gástricas. las glándulas gástricas Glándulas gástricas. que se encuentran inmersas en la lámina propia. Aquí que tenemos Muscularis, musculares mucosae. mucosae. Y acá todas estas células redonditas, negritas son porque la presencia de, o digamos, esto me marca que Gástrica. una gastritis, un proceso. una Pero ese es a proliferación. nivel del cardias. ¿O cómo? Claro. Porque ahí- Esta es una zona del cardias, Ah, ya. mucosa del cardias. Y el antral, Acá, propiamente
Aquí no hay gastritis. Eso está limpia esta lámina. Pero igual tiene los elementos, ¿no? Aquí tenemos el epitelio, lámina propia con la presencia de glándulas gástricas y la muscular mucosa. Y todo esto es la mucosa. La fobia es más pequeña, por eso la diferencia, Más ¿verdad? pequeñas o más superficiales, lo que tú, como quieras Ok. decir, son más pequeñas o más superficiales. Esta es la mucosa gástrica del antro, también miren ustedes, son pequeñas, las fobiolas, y aquí tenemos las glándulas, ¿verdad? Eso sería Muscular y mucosa. mucosa gástrica igual. Esto es una biopsia, ¿no? Esto no es un corte completo de la pared del estómago. Es una parte. Esto es solamente una biopsia. Endoscopía, pica nada más lo más superficial, mucosa. Igual aquí tenemos Epitelio, los sí, más lo profundos son más irregulares, ¿no? Ujú. Más irregulares. ¿Ya? Y tenemos las fobiolas, glándulas musculares, mucosae. El resto de los componentes de la pared, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como en el resto del sistema digestivo. La submucosa, tejido conectivo denso, red vascular y linfática abundante, plexo submucoso de Meissner, cerca de la muscular externa, y la muscular propia, en la cual vamos a encontrar 3 capas musculares: la oblicua interna, circular media y longitudinal externa. El externa. cambio, Oblicua. la oblicuo, Oblicua interna, ¿ya? la longitudinal. De ellas, la circular media es la que forma el esfínter Pilórico. y vamos a encontrar entre la circular media y la longitudinal externa El plexo. el plexo de Auerbach. Auerbach. Con mayúscula, por favor, ¿ya? Acá se me ha ido, no lo he corregido. Mi Nosotros la entérico de corregimos. agua. Le ponemos completo mi entérico de agua. Y la serosa. Pues acá que tenemos, todo esto es la mucosa. Incluye el epitelio con la formación de las Fobiolas. fobiolas, la lámina, con la Propia. presencia de las glándulas. ¿Esto qué es? No, Nódulo linfoide, perdón, ¿no? ¿Esto qué es? Musculares Musculares mucosales. mucosales. Aquí tenemos Submucosa. mucosa en la que deberíamos encontrar algunas glándulas de repente. Las glándulas. Aquí no se ven. Y después viene la muscular externa con sus capas, ¿verdad? Ajá. Oblicua, circular y longitudinal. longitudinal. Y por último la serosa. Ujú. Ay, Vamos a ver unas láminas. ¿Ya cuánto tiempo nos queda? Mucho.